Saludos, sean bienvenidos al curso de Biología Humana. Mi nombre es Rafael Hernández, soy ingeniero y docente universitario. Para mí es muy grato poder acompañarlos en la explicación de las temáticas de este curso de Biología Humana. Para esta primera clase vamos a abordar la primera unidad que se denomina niveles de organización de la materia viva. Vamos a ver diversas temáticas que se abarcan dentro de esta unidad y procuremos entender los aspectos más esenciales de la biología, los aspectos muy básicos que se deben entender de la biología, incluyendo pues la parte de entendiendo pues entendiendo pues la biología inicialmente desde desde las estructuras más simples hasta las estructuras más complejas, hasta los organismos que tienen bastante cantidad de células, desde estructuras como el átomo, estructuras que siguen como por ejemplo la célula, estructuras como los tejidos, los órganos, hasta los organismos complejos que son pues los seres humanos. Aquí lo importante es entender pues lo básico de la biología, ¿sí? Lo básico de la biología, entender unos conceptos que son muy claves para poder entender posteriormente las siguientes unidades. Sin más preámbulos, comencemos con el tema. En nuestro planeta, todos los seres vivos están en constante interacción entre sí y con su entorno. Eso lo podemos ver siempre. Organismos de una misma especie interactuando, utilizando su forma de comunicarse. Hay diferentes tipos de comunicación que se puede presentar en animales, por ejemplo, la parte olfativa, se pueden comunicar de forma olfativa o también haciendo de pronto generando algún sonido. En la parte de los humanos, pues tenemos el habla, ¿no? Somos organismos complejos que nos comunicamos a través del habla. También influyen pues otros factores que hacen que facilitan las interacciones, por ejemplo, para la reproducción o para sobrevivir, ¿sí? Entonces, no cabe duda que en nuestro planeta todos los seres vivos están en constante interacción, ¿no? Pero no solamente entre los seres vivos, sino que también los seres vivos con el entorno. Nosotros gozamos de muchos servicios ambientales, como por ejemplo el agua, el agua, el oxígeno que estamos respirando, ¿sí? También estamos inmersos en un entorno donde hay una temperatura ideal, una temperatura adecuada o dependiendo pues del tipo de ecosistema en el que se viva o bueno, en el lugar geográfico donde pues influye mucho la temperatura de la Tierra, existen diferentes tipos de especies que pueden acoplarse, sobrevivir a estos entornos. Una misma especie puede variar sus características genéticas simplemente estando en diferentes puntos geográficos, puntos donde el clima es un factor muy importante y hay cambios porque los organismos tienden a mejorar esos rasgos genéticos, de tal manera que se permita sobrevivir. La supervivencia es una de las cosas más importantes que se deben considerar en el ámbito natural. Entonces, la mayor parte de organismos están con el objetivo de sobrevivir y reproducirse. Mantenerse en ese entorno para sobrevivir y reproducirse, mantener la especie. Esta interacción ha sido fundamental desde los primeros momentos de la vida, permitiendo pues que los organismos se desarrollen, evolucionen y se adapten a las nuevas condiciones ambientales. A medida de que ha pasado el tiempo, las condiciones ambientales del planeta han cambiado y por ende muchos organismos han tenido esa necesidad de evolucionar, de mejorar esos aspectos genéticos para darle una mayor resistencia a esas condiciones ambientales que son extremas.
Por ejemplo, actualmente estamos experimentando lo que es el aumento de la temperatura en el planeta, la temperatura por el calentamiento global, debido a la acumulación de gases de efecto invernadero ocasionadas por la actividad humana. ¿Y esto qué ha hecho? Esto pues en un futuro puede ser que las especies, algunos organismos desarrollen nuevas características genotípicas y fenotípicas que le permitan mm, mayor supervivencia a esas condiciones hostiles del ambiente. Entonces, es importante entender que los organismos evolucionan. ¿Evolucionan para qué? Para sobrevivir. Un ejemplo claro que podemos ver actualmente, lo que está ocurriendo en la parte de las bacterias, ¿sí? El uso desproporcionado y el uso no controlado de antibióticos ha hecho que muchas bacterias desarrollen pues cepas que sean más resistentes a estos antibióticos. Entonces, por esta razón, la medicina moderna tiene que cambiar los antibióticos que que están generando, pues hay que cambiarlos porque no van a tener en un futuro el mismo efecto que van a tener, que están teniendo ahora, ¿sí? Debido a que están evolucionando estos microorganismos, están generando mayor resistencia. Que sí, que es por un descuido de la raza humana, sí, porque el uso incontrolado de antibióticos, pues puede generar ese tipo de cosas. Otra de las cosas puede ser que el ser humano hay hay órganos que de pronto con el tiempo han ido evolucionando. El apéndice, ¿no? Se creía que el apéndice nos hacía sobrevivir, respirar bajo el agua. Una de las teorías que son por encimita, que se puede decir, órganos que ya no se utilizan y todo eso debido a la evolución. Han habido pues muchos factores determinantes que en muchas pruebas biológicas en las que se ha determinado que ha existido una evolución, no solamente en el ser humano, sino que también pues en todo tipo de especies, incluyendo pues lo que se denomina la flora y la fauna, animales y vegetales, animales, plantas, plantas de todo tipo, vegetales, arbustos, árboles, todo. O sea, no solamente la fauna, los organismos de la fauna evolucionan, sino que todo tipo de organismos, dependiendo de las condiciones ambientales en las que se encuentran. Bien, el estudio de estas interacciones y la comprensión del impacto que las poblaciones tienen entre sí y en el ecosistema en su conjunto proporcionan información invaluable sobre el desarrollo y la evolución de las especies en la Tierra. Entonces, eso ha hecho, o sea, el estudio de todas estas interacciones, la comprensión pues del impacto que tienen las poblaciones sobre otras poblaciones y sobre el entorno, sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad, ha permitido pues establecer, organizar mucha información obtenida pues de muchas investigaciones que se han encargado de estudiar estas interacciones, ¿sí? Estudiar, vincularse, incorporarse en la parte de la ecología, ¿sí? Para que de esta manera se pueda determinar pues un patrón en la que se está evaluando, em, se está presentando una evolución en las especies, ¿sí? Y cómo se va desarrollando pues las especies en la Tierra, ¿sí? Ahora pues hay múltiples cambios que van a haber en el futuro en la Tierra debido no solamente al calentamiento global, sino también a múltiples factores ambientales que pueden perjudicar los ecosistemas, pueden generar escasez de recursos. Entonces, las especies más aptas, las especies con mayor resistencia, que permanezca mayor en el ambiente, son las que van a sobrevivir. Bien, pues esta información es crucial para controlar y poder gestionar de manera adecuada las perturbaciones que puedan alterar el equilibrio del ecosistema, ¿sí? Contribuyendo así a preservar
a preservar pues la vida en nuestro planeta. Aquí voy a mencionar un concepto muy importante y se denomina desarrollo sostenible. Es donde nosotros optamos por mm, tomar recursos del planeta, recursos de los ecosistemas, recursos de la biodiversidad que tenemos, pero asimismo como se los toma para nuestro consumo, ¿sí? Devolvemos estos recursos al medio, al ecosistema que le pedimos prestado. Devolvemos, por ejemplo, si tomamos árboles, devolvemos el doble de árboles, por ejemplo, ¿sí? Sembrando más árboles. Pero eso lastimosamente es un factor que no se ha mirado actualmente, ya que múltiples empresas, los países primermundistas como Estados Unidos, como China, que son países muy económicos, muy capitalistas, muy capitalistas como por ejemplo Estados Unidos, que contribuye con la parte del consumismo, ¿sí? Ha hecho que esta parte del desarrollo sostenible no se aplique. Los mayores contaminadores del mundo somos nosotros los seres humanos, ¿sí? Y esa contaminación, ese efecto negativo que se está generando, esa perturbación que se está generando en el medio ambiente, nos está afectando directamente, no solamente al medio ambiente, sino también a la salud de los animales, a la salud de las plantas, a la salud de nuestros ecosistemas y a nuestra propia salud. Entonces, por eso es importante recolectar este tipo de información de las interacciones entre los seres vivos y de los seres vivos con su entorno. De esta manera, pues se puede mirar como estrategias. Más que todo, el problema está en el ser humano, en la interacción entre el ser humano y el medio ambiente. No hay un equilibrio. Hay un desequilibrio total debido a que no se está aplicando este desarrollo sostenible. Entonces, ahí hay un problema que toca abarcar rápidamente.